Mi madre hizo una denuncia falsa porque decidí pasar Navidad con la familia de mi novia, pero ella termina pasando las fiestas en la cárcel. Yo, de 30 años, me mudé del centro de Estados Unidos a la costa noroeste cuando tenía 22. Principalmente para alejarme de mi madre loca. La mayoría de mi familia le habilitaba su comportamiento porque le resultaba más fácil seguirle la corriente que enfrentarse a ella. Excepto mis 3 hermanas mayores, que huyeron porque no aguantaban sus mierdas. Una de ellas incluso se mudó a Canadá. Así que sí, yo no solo era el único chico, sino también el más joven. Lo cual me convertía en un bebé perpetuo a ojos de mi madre. Así que mi madre a menudo intentó infantilizarme mientras crecía. Intentó darme de comer con cuchara cuando yo tenía 16, y luego se quejó de que yo no la apoyaba cuando me negué a dejar que hiciera cosas así. Luego me hizo gaslighting cuando no cedía a sus lloriqueos. Su comportamiento ha sido manipulador y narcisista desde que tengo memoria. Tendía a convertir todo en algo sobre ella. Algunos decían que tenía un complejo de reina madre. Siempre esperaba ser honrada y venerada en cualquier festividad. Porque incluso mis cumpleaños tenían que tratarse de ella, aunque no hiciera nada del trabajo ni la planificación. Se presentó a mi cumpleaños 21 con un atuendo que se parecía mucho a un vestido de novia o algo así. Luego esperaba que yo la escoltara del brazo a todas partes desde el momento en que llegó. Solo estábamos celebrando en un bar local, no en una especie de club elegante. Así que eso salió tan bien como puedes imaginar, y armó un enorme escándalo diciendo que yo la estaba humillando en su día. Cuando dije que no era su día, era el mío, ella hizo un berrinche y salió corriendo como una adolescente a la que acaban de dejar plantada en el baile de graduación. Y eso no fue todo. Tenía otros hábitos que eran increíblemente perturbadores conmigo. Intentó sentarse en mi regazo un par de veces y dijo que quería mimos. Yo lo llamé raro abiertamente y repitió lo de siempre, hacer pucheros y gaslighting. Cuando ella tenía 45, empezó a hablar abiertamente con otras personas cerca de mí sobre querer hacerse un lifting facial e implantes de pecho para verse 20 años más joven. Y mientras lo hacía, me miraba de reojo. Pero mi padre dijo firmemente que jamás pagaría por cosas tan innecesarias. Eso provocó muchas peleas en las que ella lo llamaba poco comprensivo, y luego pasaba semanas haciéndose la víctima. Nunca fuimos mucho de ir a la iglesia, pero ella arrastraba a mi padre y a mí a la iglesia mormona local, algunos domingos al azar cuando quería intentar vengarse de mí por no habilitarla. Ni siquiera éramos mormones, pero era la iglesia más cercana. Una vez me puso en evidencia intentando infantilizarme frente a toda una congregación después del sermón, y yo la confronté por lo que realmente estaba haciendo. Luego simplemente me fui. Esa fue la gota que colmó el vaso y me mudé a alquilar un cuartito en la casa de los padres de un amigo por $200 al mes. Mientras empacaba para irme, ella estuvo rogándome que me quedara casi todo el tiempo. Le dije que yo era su hijo, no su esposo, y que estaba harto de la forma asquerosa en la que se comportaba conmigo. Yo tenía mi propia vida para vivir, después de todo. Ella solo salió corriendo sollozando y no hablamos durante meses. Me enteré por mi primo que ella andaba diciendo que yo volvería corriendo a su regazo cualquier día. Pero cuando no lo hice, perdió la cabeza. Mi madre, incluso años después de que me convirtiera en adulto, me hablaba abiertamente como si fuera un niño pequeño delante de otras personas, y esperaba que yo le siguiera el juego. Y cuando no lo hacía, primero me miraba como suplicándome. Pero yo me mantenía con cara de piedra. Eso hacía que ella me agarrara del brazo e intentara arrastrarme afuera como a un niño para susurrarme fuerte al oído. Pero yo siempre me negaba a dejar que lo hiciera e incluso la aparté un par de veces cuando no me soltaba. Y la última vez que lo intentó me clavó las uñas en el hombro. Así que le aparté la mano de un manotazo tan fuerte que le quedó un moretón. Eso la hizo pasar a la manipulación más emocional. Fuimos ambos al cumpleaños de mi tío, y mientras estábamos allí, ella me seguía por todas partes y hablaba fuerte con mi tía sobre cómo yo mamaba cuando era bebé cada vez que estaba cerca de mí. E incluso dijo que lamentaba no poder obligarme a hacer eso todavía, y luego me miró otra vez con esa cara suplicante. Quería vomitar. Mi tía estaba visiblemente asqueada, porque yo le había contado muchas cosas anteriores, pero supongo que nunca creyó que fuera tan grave como yo decía hasta ese día. Cuando me negué a complacer a mi madre en la fiesta, ella finalmente se derrumbó y declaró a los gritos que ella era la matriarca y que lo que ella decía se hacía. Luego intentó ordenarme que fuera hacia ella como un niño pequeño. A lo que le recordé que ya no vivía con ella, ni tenía que hacer lo que decía porque no era un niño. Y entonces varios otros familiares me apoyaron por primera vez, lo cual de verdad me sorprendió. Eso hizo que mi madre nos chillara a todos y se fuera, solo para llamarme varias veces después e intentar hacerme gaslighting por teléfono. Dejé que todo se fuera al buzón de voz. Antes de decidir irme de mi ciudad, tenía una novia allí que me gustaba mucho. Llevábamos saliendo unos meses y ella quería conocer a mi familia. Yo era escéptico y le advertí sobre mi madre, pero debió pensar que yo bromeaba. Hubieras querido ver la sorpresa que se llevó. Mi madre fue especialmente pasivo-agresiva con ella cuando se conocieron, porque estaba robándole a su bebé,
como la escuchamos decirle a un familiar por teléfono en la cocina cuando creía que nadie más escuchaba. Y luego, más tarde, mientras cortaba un pastel que había horneado, mi madre le lanzó a mi novia de ese entonces una mirada inquietante mientras sostenía un cuchillo grande de cocina. No hace falta decir que esa pobre chica no pudo lidiar con mi madre por mucho tiempo y terminamos amistosamente poco después, porque ella nunca quiso arriesgarse a tener a alguien como mi madre de suegra. Tristemente, tuve que estar completamente de acuerdo. Así que cuando le dije a mi madre que me iba a mudar a más de 1500 kilómetros de distancia, se puso como loca. E intentó aferrarse a mí y decir que no lo permitiría. Pero la aparté y dije que no tenía el poder de detenerme. Había ahorrado todo lo que pude durante años y compré una camioneta y un remolque camper, y pasé otros 2 años viviendo en ese camper mientras trabajaba en un empleo sencillo en el norte de California. Durante ese tiempo ni me molesté en mantener contacto con ningún familiar. Con el tiempo conocí a alguien nueva, y ella y yo seguimos juntos hasta el día de hoy. Ninguno de los dos está realmente interesado en casarnos o tener hijos. En diciembre de ese año recibí múltiples llamadas, correos y mensajes de texto de ella rogándome que fuera a Navidad y que no llevara a mi novia. No sé cómo lo había descubierto, pero ahí estaba. Dije que si ella no era bienvenida, entonces yo tampoco. Me llamó irracional y llamó a mi novia una zorra entrometida en nuestro vínculo especial. También que ninguna mujer debía interponerse entre una madre y su hijo. Luego prácticamente me ordenó ir. Cuando me negué, empezó a hacer amenazas vacías de autolesionarse. Le dije que podía hacer lo que quisiera, era su propio cuerpo, era su decisión, pero yo no iría a Navidad, y en cambio la pasaría con la familia de mi novia. Mi madre dijo que me arrepentiría de esa decisión y colgó en un arrebato de rabia. Bueno, 2 días antes de Navidad, la puerta de la casita que mi novia y yo alquilábamos fue tirada abajo a patadas por la policía, convencida de que estábamos operando un laboratorio de metanfetamina. Nos detuvieron e interrogaron mientras la policía convertía nuestro patio en un verdadero mercado de pulgas, ya que sacaron muchos de nuestros muebles y pertenencias personales y los acomodaron afuera en filas para inspeccionarlos. Revisaron la casa con perros antidrogas y no encontraron nada más que aspirinas y un medicamento que yo tenía en ese momento para la depresión. No hace falta decir que se veían visiblemente decepcionados. Supongo que esperaban un gran golpe antidrogas o algo así. Resulta que todo esto pasó porque mi madre loca los llamó y dio detalles tan precisos que tuvo que habernos estado acechando en algún momento. Afirmó que yo usaba mi camper como tapadera para vender metanfetamina. Supongo que veía mucho Breaking Bad. Cuando la policía no encontró nada en la casa, ni en ambos vehículos ni en el camper, se vieron obligados a volver a meter todo y dejarnos ir. Comprensiblemente, estábamos furiosos. Pero no pude hacer mucho más que presentar una queja porque habían causado daños a la casa y mi arrendador estaba enojado por eso. Como un gran golpe de karma, mi madre fue arrestada durante su propia fiesta de Navidad en frente de la mayor parte de la familia. La investigación después mostró que había tomado un vuelo a mi estado. Luego pasó unos días siguiéndonos y tomando fotos de mí, de mi novia y de nuestra casa. Había entrado y fotografiado todo lo que pudo, hasta la ropa interior en mi cajón. Eso fue especialmente asqueroso. Y la policía encontró que había documentado dónde trabajaba yo y a qué horas mi novia y yo solíamos estar en casa o en nuestros trabajos. No estamos seguros de cuál era su objetivo general, pero probablemente implicaba algo más que solo asustarme con la policía. Solicité una orden de alejamiento y mi madre pasó 2 años en la cárcel por presentar una denuncia falsa y por acoso y acecho. Mientras mi madre estaba encerrada, me reconecté con mi familia, y todos admitieron que habían sabido durante años cómo era ella conmigo. Se disculparon por no hacer nada para ayudar, especialmente mi padre. Lloró mientras me pedía una enorme disculpa por teléfono. Solicitó el divorcio después de que mi madre saliera de la cárcel. En el divorcio, mi madre se quedó con la casa, principalmente porque mi padre ya no la quería y aceptó dejarle su parte a cambio de una separación limpia. El tribunal dictaminó que no tenía que pagar ninguna pensión alimenticia de cónyuge de todos modos porque ya estaban ambos jubilados. Así que él eligió mudarse más cerca de mí y ahora vive en el mismo estado en un remolque a Stream, que ya tenía desde los 90, a lo largo de la costa oeste. Dijo que pasa sus tardes tomando té y mirando las olas, y que no podría ser más feliz. Mi madre no se tomó bien el divorcio e intentó alargarlo. Pero varios familiares se presentaron con declaraciones como testigos, mis hermanas aparecieron todas para hablar de cómo era ella realmente, y algunos parientes incluso tenían grabaciones de las cosas asquerosas que mi mamá solía decir. Encima de todo eso, se supo que mi madre no solo le había sido infiel a mi padre, sino que lo hizo varias veces con diferentes hombres. Algunos incluso se presentaron durante el divorcio con pruebas. El juez terminó negándose a permitir que mi madre alargara el divorcio por más tiempo, e incluso su abogado le dijo que lo dejara ir si quería mantener intacta su jubilación. Y cuando todo terminó, mi madre básicamente se quedó sola en la vieja casa familiar y casi nadie quiere tener nada que ver con ella ya. Se ha puesto en contacto conmigo en varias ocasiones con diferentes números. Pero yo solo le dije que esto era el resultado de sus propios actos, y ahora tendría que vivir con ello. Intentó decir que estaba yendo a terapia,
pero le dije que debió haberlo hecho hace mucho tiempo, y que ya no me importaba porque no podía deshacer las cosas que ya había hecho. Ella solo lloró y colgó el teléfono. No he hablado con ella desde entonces. Actualización 1. Esto es, una montaña rusa. Cualquiera que haya visto mi publicación original sabe el nivel de locura infantilizante que mi madre tenía conmigo. Prácticamente quería que yo estuviera pegado a su cadera, y quería que yo fuera perpetuamente un niño. Esto es solo una de las muchas cosas horribles que hizo. No pretendo hacer muchas publicaciones, pero esta historia siento que quiero sacarla por separado de mi publicación original. Era finales de 2012 y yo estaba cumpliendo 21. Era la última persona en mi círculo de amigos en llegar a esa edad. Así que decidimos que la mejor manera de disfrutar mi cumpleaños era hacerlo en un bar local. A mi madre no le gustó esta idea porque no le parecía apropiado, pero el resto de la familia me dijo que disfrutara el día como yo quisiera. Así que decidí que el bar era lo que yo quería. Mi madre sí me llamó un par de veces pidiéndome que cambiara de opinión, pero no iba a hacerlo. Cada cumpleaños que tuve mientras vivía con mis padres, mi madre lo hacía todo sobre ella. Siempre se vestía como si fuera a fiestas extravagantes, y siempre se hacía el centro de atención. Se me pegaba encima cada vez que soplaba las velas de mis pasteles. Y tenía que estar en cada foto que me tomaran. Me quedé viviendo en casa de mis padres todo lo que pude aguantar para ahorrar dinero. Y créeme, estaba ahorrando hasta el último centavo en una cuenta de ahorros. Ahora era el momento de mi cumpleaños 21, y yo estaba decidido a no dejar que lo arruinara o lo convirtiera en algo sobre ella. Uno de mis amigos llevó un pastel pequeño de chocolate y solo tenía una vela con forma de 21. Sonaban algunas de mis canciones favoritas en la rocola y yo estaba disfrutando de un gin tonic. Entonces apareció mi madre. Entró pavoneándose con lo que parecía un vestido de novia o algo así, y su peinado estaba hecho en lo que creo que se describiría mejor como estilo Cenicienta de Disney. Su cara estaba llena de maquillaje para intentar no verse casi de 50. Mi padre entró detrás de ella con su traje de iglesia. No parecía feliz. Mi madre se pavoneó hacia mí y se aferró a mi brazo. Y cuando digo pavoneó, me refiero a pavoneó, daba un saltito en cada paso. Pero yo me aparté de ella y la obligué a soltarme. Dije firmemente que no iba a ir agarrado de su brazo y que iba a disfrutar mi cumpleaños como a mí me diera la gana. A ella no le gustó oír eso y seguía queriendo mi brazo. Cada vez que me levantaba para hacer cualquier cosa, se pegaba a mí y trataba de pasearme como si fuéramos a desfilar. Un tipo allí que yo no conocía hizo una broma diciendo que parecíamos una pareja tan feliz. Mi madre se sonrojó como si fuera mi novia o algo. Eso me hizo estallar y dije que lo que el tipo había dicho era asqueroso, que yo no me iba a casar con mi madre loca. Mi madre entonces puso una cara de shock y luego de tristeza, como si su mundo interno se hubiera derrumbado. Después se puso a llorar. Todo el mundo miraba. Yo solo caminé al baño de hombres, donde ella no podía seguirme. Mi padre entró unos minutos después y dijo que mi madre se había calmado y que era seguro salir. Ella se había plantado en mi asiento en la mesa. Y aunque le dijeron que se moviera cuando llegó el momento del pastel, no quería. Por suerte, mi padre la hizo levantarse y mis amigos se aseguraron de sentarse en lugares que impedían que mi madre se sentara cerca de mí o estuviera directamente en mi línea de visión. Mi mejor amigo encendió el pastel, y antes de que pudiera soplar, noté que mi madre estaba merodeando de forma espeluznante justo detrás de mí. Me enojé y le dije que no iba a hacerme eso otra vez. Podía sentarse o irse. Empezó a armar una escena y mi padre tuvo que hacerla parar. Mucha gente alrededor del bar estaba mirando a mi madre y riéndose. Ella empezó a hacer esa especie de entrecerrar los ojos con rabia donde esperas lágrimas en cualquier momento. Luego solo se sentó de nuevo. Mis amigos me sacaron fotos y se aseguraron de que mi madre no saliera en ninguna. No por falta de intentos de mi madre, de todos modos. Mi madre finalmente llegó a su punto de quiebre cuando me tocó empezar a bailar con una chica mientras una banda en vivo tocaba. Elegimos ese día para la fiesta porque una banda local tocaba por la tarde. Estaban tocando un gran rock clásico. Empecé a bailar con una agradable chica pelirroja cuando mi madre de repente me agarró del brazo y empezó a intentar bailar conmigo a la fuerza. Tuve que despegarla. Me gritó tan fuerte que me dolían los oídos y la banda dejó de tocar. Intentó agarrarme de la oreja como solía hacer cuando me regañaba. Pero yo le aparté la mano de un manotazo. Me gritó que yo la estaba avergonzando en su día. Yo le contesté que no era su día, nunca era su día, era el mío. Ella gritó que ella me dio a luz, y que eso lo convertía en su día. Yo dije que así no funcionaba y que este era mi día y solo mi día. Y entonces todos mis amigos me respaldaron. La banda incluso estaba regañando a mi madre. Uno incluso la llamó bruja, si mal no recuerdo. De repente, ella miraba a todos lados, a todos, y se podía ver cómo por fin le hacía clic lo enorme que era la escena que estaba armando. No sé si alguna vez has visto a todo un bar quedar en silencio absoluto mientras mira fijamente a una persona, pero eso pasó. Uno de los empleados simplemente señaló la puerta y le dijo que se fuera. La chica con la que yo había estado bailando,
como si fuera a propósito, también me agarró del brazo y me dijo que ignorara a mi madre y la pasara bien. Mi madre entonces tuvo un colapso mental y salió corriendo del bar llorando a gritos como una chica a la que le arruinaron el baile de graduación. Mi padre no la siguió. En cambio, solo pidió otra cerveza. El resto de la noche fue genial porque después del bar todos fuimos a la casa de mi mejor amigo y jugamos videojuegos viejos. Mario Kart borracho es sorprendentemente divertido. La siguiente vez que vi a mi madre, actuó como si los eventos de mi cumpleaños 21 nunca hubieran pasado. Y en mi cumpleaños 22 celebré de la misma manera, en el mismo bar. Mi madre apareció en ese también, pero no intentó ninguna de las mismas mierdas que hizo antes. Se fue a mitad de la fiesta cuando yo estaba bailando con mi novia de ese entonces. Más tarde ese año me mudé lejos y mi madre no ha asistido a ninguno de mis cumpleaños desde entonces. Actualización 2. Aunque sí presenté cargos contra mi madre por acecharme y tratar de hacerme pasar por traficante de drogas, yo no quería pasar mucho tiempo en la corte porque eso significaba estar cerca de ella. Así que los eventos que voy a describir son mitad de mí y mitad de mi padre. Probablemente no sean muy precisos, fue hace 5 años. Así que, por favor, no me destrocen si algo suena raro. Es algo que en gran medida he intentado dejar atrás. Para empezar, mi padre en realidad no sabía que mi madre loca había tomado un vuelo a mi estado para acecharme. Ella le dijo que solo iba a tomarse unas pequeñas vacaciones lejos de todos por su propia salud mental, y nunca le dijo a dónde iba. Mi pobre padre no sabía lo que estaba a punto de hacer, o me habría advertido. Mi madre luego pasó varios días siguiéndome a mí y a mi novia en secreto con su teléfono. Usó la llave de repuesto que teníamos escondida dentro de una piedra falsa para entrar en la casa en la que vivíamos en ese momento. Luego fotografió todo lo que pudo. Incluso cosas más íntimas que preferiría no describir. Después de que regresó a casa, mi padre dijo que ella se veía muy engreída por algo. Lo describió como esa mirada que alguien tiene cuando cree que ha ganado. Parecía inusualmente feliz y excitada hasta que la policía llegó y la arrestó en Navidad. Mi padre dijo que ella estaba llorando a mares y diciendo que no había hecho nada malo mientras se la llevaban los policías. La evidencia en su contra era clara. Todas las fotos se encontraron en su teléfono y mi padre se dio cuenta rápidamente de lo que había hecho. La llamada que mi madre hizo para decir que yo vendía drogas incluso la hizo desde su propio teléfono. La llamada fue grabada, y se rastreó hasta su teléfono con bastante facilidad. Cuando mi madre fue confrontada con la evidencia, mi padre dijo que ella solo empezó a llorar y suplicar. Cuando se negó a levantarse de la mesa, la policía tuvo que moverla. Mi padre dijo que ella simplemente se dejó caer completamente y se negó a cooperar. Nadie la sacó bajo fianza tampoco, tuvo que usar su propio dinero para salir. Mi padre dijo que ella quería llamarme para rogar, pero supongo que en un raro momento de lucidez se dio cuenta de que no había manera en el infierno de que yo la sacara después de lo que hizo. Así que estuvo un buen rato encerrada antes de finalmente usar su propio dinero para salir. No intentó huir. De hecho, ella creía firmemente que estaba justificada en lo que había hecho, y sentía que podría convencer a un juez de su punto de vista. Su abogado le aconsejó que se declarara culpable. Así que ella lo despidió y dijo que se representaría a sí misma. Bueno, eso salió tan bien como puedes imaginar. Estuvo en la corte más rápido de lo que pensé. Mi novia y yo tuvimos que volar para testificar contra mi madre. Pero yo solo me quedé lo necesario, tomé el primer vuelo que pude para volver. Mientras estuve allí, mi madre parecía mirarme casi constantemente. Las miradas iban desde su expresión suplicante y asquerosa hasta una rabia absoluta. Cuando mi madre subió al estrado, dio un discurso de por qué creía que tenía razón. Yo necesitaba aprender una lección por negarme a volver a casa y por poner a alguna zorra antes que a ella, porque ella debía haber sido la única mujer que yo necesitara. También intentó seguir mirándome todo el tiempo mientras daba ese discurso. El juez le dijo repetidamente que no hiciera eso. Yo me fui antes de la sentencia. El juez consideró que mi madre estaba mentalmente mal. Pero cuando dijo esto, ella se le fue encima diciendo que estaba completamente cuerda. Claro que eso solo la hizo quedar más loca. Dijo que solo era una madre cuidando a su hijo y que hizo lo que tenía que hacer para enseñarme una lección. Mi padre habló y dijo que si realmente estaba cuidándome, no habría intentado convertir a su propio hijo en su segundo esposo, ni hacerme pasar por cosas que no hice solo porque me negué a obedecerla. Eso hizo que ella se le fuera encima a él, y los guardias tuvieron que mantenerlos separados. El juez originalmente iba a ser más indulgente con mi madre, pero decidió que necesitaba tiempo real entre rejas y la sentenció a 2 años de prisión con 3 años de libertad condicional. Cuando la sentenciaron, mi madre se puso en modo bebé y tuvo una rabieta de golpear con los puños y llorar como un bebé. Tuvieron que sacarla cargada de la sala del tribunal porque se negó a cooperar otra vez. Mi padre describió los siguientes 2 años sin ella como una absoluta bendición. Decidió que estaría listo para divorciarse en cuanto ella saliera. Y me refiero a entregarle los papeles el mismo día que volviera a casa. Ese mismo día él se fue de esa casa para siempre. Él tiene un remolque Airstream, y lo estacionó en la casa de un amigo.
Desde ahí pasó meses peleando con mi madre loca en el divorcio. Fue entonces cuando salió a la luz más locura sobre ella. Mi padre finalmente ganó, y se mudó a mi estado con su remolque tan pronto como pudo. Aparte de unas pocas llamadas raras de ella, no me he asociado con mi madre otra vez. Y mi padre tampoco. Pasó un tiempo solo viviendo como un jubilado en la costa. Pero luego decidió conseguir un trabajo sencillo de medio tiempo en una conservera de pescado porque estaba aburrido. Dice que paga las cuentas y que ha hecho muchos amigos. Él es feliz y yo estoy feliz de que él sea feliz. Lo visito los fines de semana cuando puedo. A mi madre, sin embargo, no le he dicho una palabra en 2 años. Cualquier número que alguna vez usó para llamarme después del juicio fue bloqueado. Edición, se me olvidó mencionar. Cuando subí al estrado contra mi madre, conté todo, absolutamente todo lo asqueroso que me hizo. Todo lo de mi primera publicación salió y tuve que obligarme a parar. Todos excepto mi madre en la sala del tribunal estaban abiertamente asqueados. Mi madre empezó a llorar feo en el momento en que todas las miradas se posaron sobre ella. La parte donde conté que había llamado a mi novia una zorra entrometida en un vínculo especial imaginario que ella percibía como si existiera entre nosotros realmente tocó una fibra, porque me enfurecí incluso al hablar de ello. Mi madre intentó defenderse y decir que sí teníamos ese vínculo incestuoso. Pero yo afirmé que eso estaba solo en su cabeza y siempre lo estuvo. Eso la hizo derrumbarse y el juicio tuvo que terminar por el día poco después. Ya no me necesitaban allí y volé a casa con mi novia esa misma noche. Actualización 3. Esta debería ser mi actualización final y va a ser dura. Para todos los que dijeron que mi madre intentaría lo que fuera para contactarme después de que su libertad condicional terminara, tenían exactamente razón. En 5 años todavía no había soltado la locura que tenía en la cabeza. Y todavía venía por mí con la misma mentalidad incestuosa de antes. Esto fue lo que pasó. Mi tía me contactó y dijo que mi madre estaba buscando contratar a un detective privado para encontrarme, ya que nadie en la familia le diría dónde estoy. Me he mudado desde que sucedió todo lo que conté previamente. Por suerte, solo estaba fanfarroneando con eso porque no podía pagar un detective privado sin perder una buena parte de sus ahorros de jubilación. Casi ningún familiar hablaba con ella, más allá de un chequeo de vez en cuando para asegurarse de que siguiera respirando. Decían que, por lo general, estaba callada, antisocial y arrepentida. Resulta que solo estaba esperando su momento. Toda esa terapia a la que supuestamente fue en los últimos años era pura fachada, no ha cambiado en absoluto. No, retiro eso, ha cambiado, pero para peor. Quería que su libertad condicional y mi orden de alejamiento contra ella expiraran, luego volvió de lleno a su viejo yo. Empezó a usar en público vestidos coloridos que se pueden describir como mala dama de honor y princesa Disney. Tiene casi 60 años y empezó a salir vestida así nada más. Pasó los últimos 3 años después de prisión reuniendo lentamente esos vestidos y montando el acto de una vieja rota a la que nadie ama. Cualquiera que la viera decía que esos vestidos eran lo único que usaba una vez que terminó su libertad condicional. Incluso dentro de casa era su ropa principal. No me sorprendería si gastaba más dinero en maquillaje y tinte para el cabello que en comida cada mes. Para colmo, también se volvió loca con la dieta keto para bajar de peso este año. Admito que bajó bastante, pero se embadurna la cara de maquillaje y se peina de todas las formas que esperarías de alguien en la negación más extrema sobre su edad. Mi tía me mandó algunas fotos de ella y era muchísimo peor que cómo se veía en mi cumpleaños 21. Imagina una versión flaca Disney de esa mujer del show de Drew Carey que se ponía toneladas de maquillaje en cada episodio. Esa es la infantilizadora. Muchos dirían ahora que simplemente siguiera sin contacto, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Mi madre quizá ya no sepa dónde vivo, pero sabe en qué estado estoy y también creía que yo no podía estar demasiado lejos de mi padre. Y tenía toda la razón. Mi madre estaba amenazando con ir a mi estado y literalmente buscarme por todas partes. Imagina a una vieja vestida como princesa Disney en medio de una ciudad repartiendo fotos mías de hace casi una década, preguntándole a la gente dónde estoy y contándoles lo que se le ocurra sobre mí. Solo puedo imaginar las cosas asquerosas que saldrían de su boca. No iba a permitir que eso pasara. Hablé con varios familiares y estuvimos de acuerdo en que la única manera de que mi madre no viniera corriendo con su trasero de princesa Disney, a mi estado a buscarme, sería que yo hablara con ella antes. Sé que muchos probablemente están gritando mentalmente, no lo hagas, es una psicópata. Bueno, no se equivocan, pero al mismo tiempo estoy harto de correr. Ella no tenía idea de cómo me veía después de más de 5 años. Ya no era el chico que ella conocía. Estoy más grande, más musculoso y tengo una buena barba. Incluso he aprendido algo de boxeo con un amigo del gimnasio. Él todavía me patea el trasero, pero me defiendo. Mi tía me ayudó a arreglar para hablar con mi madre por Skype. Mi madre aparentemente estaba tan emocionada que literalmente se hizo encima y tuvo que ir a cambiarse antes de que pudiéramos hablar. Mi tía estaba con ella del otro lado, y estaba lista para intervenir si las cosas se ponían demasiado locas. Se conectó la videollamada y cuando nos vimos por primera vez, mi madre no me reconoció para nada.
Solo preguntó quién era el tipo grande y peludo frente a la pantalla. Hasta que hablé. Las primeras palabras que salieron de mi boca fueron decir sarcásticamente: «¿Esperabas al príncipe encantador?». Gracias a Shrek por la frase. Reconoció mi voz de inmediato y empezó a llorar. Gimoteaba y me preguntaba qué me había hecho a mí mismo. Le dije que crecí, no gracias a ella. Mi tía hizo de mediadora y calmó a todos. Mi madre tuvo que limpiarse mucho maquillaje porque las lágrimas se lo corrían. Luego quiso que la excusaran para ir a retocárselo. Yo dije que no iba a esperar eso. O hablábamos en ese momento, o no hablábamos en absoluto. Ella gimoteó que quería verse bien para mí, y yo le dije que no había nada que pudiera hacer para verse bien para mí. Lo que la hizo llorar más, o no, mi propio hijo no me encuentra atractiva, supongo que voy a llorar por eso. Al principio, mi novia no estaba en el plano de la cámara. Pero en el segundo en que mi madre se dio cuenta de que estaba allí, se puso súper iracunda y estaba por decir algo condenatorio. Pero se frenó antes de decir algo peor que ¿qué está haciendo ella ahí? Le dije que seguimos viviendo juntos, que la amo y que quizá algún día nos casemos. Mi madre se dejó caer en el sofá llorando y actuando como una diva triste. Le dije que dejara de ser un bebé y se calmara. Incluso si mi novia y yo nunca nos casamos, igualmente me gustaría envejecer con ella. Mi madre en realidad gritó, pero yo ya soy vieja y estoy sola. Le dije que eso no significaba nada para mí. Le pedí que se calmara, o yo terminaba la llamada y nunca más volveríamos a hablar. Se tomó un momento para calmarse, y mi tía le trajo un helado keto del freezer. Ella empezó a devorarlo con gula. Le dio un par de dolores de cabeza por el helado y se la pasó quejándose de que es vieja hasta que se lo terminó. Cuando terminó, tiró el pote del helado, se calmó de forma inquietante y dijo que estaba lista para hablar otra vez. Hablamos de cosas mundanas un rato. Ella intentaba preguntarme detalles íntimos de mi vida, dónde trabajo, dónde vivo, todo eso. Cada vez que yo me negaba a responder, le decía que no tenía permitido tener ninguno de esos detalles después de haberme acechado y haber intentado hacerme pasar por un traficante al estilo Breaking Bad. Ella lloró diciendo que eso fue hace 5 años y me rogó que lo dejara atrás. Le dije que era increíblemente afortunada de que yo siquiera estuviera hablando con ella después de toda la mierda que hizo. Lo que la devolvió al llanto y mi tía tuvo que tomarse unos minutos para calmarla. Fue mezquino de nuestra parte, pero mi novia y yo teníamos un plan para ver cuán loca de verdad estaba mi madre. Yo sabía que apenas se estaba conteniendo. Esperamos la oportunidad perfecta y mi novia se inclinó y me dio un beso en los labios. Mi madre puso una mirada muy inquietante, con los ojos bien abiertos, y de verdad dijo: «Ojalá me dejaras besarte así a mí también». Todos nos quedamos en silencio. Mi tía, que había estado mediando, parecía como si le acabaran de dar una bofetada. Y yo dije: «Ya está, terminé, no has cambiado nada». Mi novia me abrazó y yo la abracé mientras decía que ella es mi única y verdadero amor. Mi madre perdió la cabeza con eso y empezó a gritar. Ahí fue cuando yo cerré la laptop de golpe y la apagué. Mi tía del otro lado la pasó muy mal. Mi madre empezó a atacarla como una lunática y tuvieron que llamar a la policía. Mi madre terminó en una internación psiquiátrica porque también atacó a la policía. Debió haber sido como una escena de una película de terror o un videojuego, con una vieja con el maquillaje corrido y un vestido de princesa Disney atacando a la gente como un animal salvaje. La policía la arrestó después de rociarla con gas pimienta, y al poco tiempo la metieron en un psiquiátrico. Ya lleva ahí unos meses, y la han considerado un peligro para sí misma y para los demás. Después de que la encerraron, mi madre empezó a amenazar con quitarse la vida si yo no iba a verla. También exigió que le permitieran su maquillaje y sus vestidos, lo cual obviamente fue negado. Mi tía inicialmente fue la única que fue a visitarla, y de alguna manera, se convirtió en el poder legal y representante de mi madre. No sé los detalles de cómo, pero tampoco me importa. Mi tía me dijo que mi madre parece verdaderamente rota ahora. La tienen bajo vigilancia constante, y ella quiere morirse. Ha dejado de llorar por mí, pero pasó mucho tiempo en negación seria porque estaba convencida de que yo iría por ella. Luego, de entre todas las personas, mi padre la visitó. No hace mucho él empacó su tráiler y condujo hasta nuestro estado de origen. Mi madre no estaba feliz de verlo. No sé qué se dijeron, pero escuché que él la destrozó verbalmente. No hace falta mucho para hacerla llorar, pero lo que él dijo hizo algo mucho peor. Creo que guardó esas palabras durante 5 años. Pero lo que sea que dijo tuvo un impacto tan fuerte que ella casi quedó catatónica. Mi tía me dijo que mi madre se volvió más cooperativa después de eso, y ha dejado de llorar porque el príncipe encantador no vino por ella. Mi padre no se quedó, pasó unas 2 semanas poniéndose al día con todos y se fue a Nuevo México. Tiene un primo allí, y dice que le apetece estar en el desierto un tiempo porque el aire salado de la costa estaba comiéndose su camioneta y su tráiler. Además, odia los mariscos. Así que ahí está ahora. Uno de mis primos más jóvenes del lado de mi madre, que tiene una novia embarazada, se va a mudar a la casa de mi madre y se encargará del mantenimiento, las cuentas y los impuestos a cambio de no pagar alquiler.
Pueden quedarse allí mientras mi madre esté encerrada, o hasta que fallezca. De cualquier modo, yo no querría vivir allí aunque me dejara la casa en herencia cuando muera, no quiero tener nada que ver con ella. Me alegra que mi madre no vaya a venir a buscarme, pero al mismo tiempo me da completamente igual que esté encerrada en una celda acolchada. Ella perdió cualquier sentimiento de cuidado que yo tuviera por ella hace mucho tiempo. Yo mismo le habría dado una paliza si hubiera venido por mí otra vez. Parece que quizá nunca tenga que hacerlo. Si alguna vez sale de ahí, voy a solicitar otra orden de alejamiento de inmediato. Mi tía y yo estamos bastante convencidos de que estará encerrada por mucho tiempo. Quizá el resto de su vida, ojalá. Edición, entiendo cómo lo plantean, pero su manipulación es profunda. Tuvo años de terapia y aún así no cambió. Aunque pudiera mejorar, no deshace todo lo que ya hizo. Y con un diagnóstico mental, sé que probablemente solo culparía a eso de todo. Sí, desde que hice esta cuenta, descubrí que mucha gente pasó por cosas muy parecidas a las que pasé yo. La humillación era una de las únicas formas en que ella se echaba atrás.